Grabación, listo. Bueno, chicos, entonces vamos a terminar con la liofilización. Básicamente, la liofilización no es nada nuevo. Eso viene por allá como desde los incas. Es un sistema de conservación que no es económico aplicarlo hoy en día porque hay que comprar unos equipos importantes, no son baratos, ¿sí? Pero es un muy buen sistema de deshidratar un alimento. O sea, finalmente, cuando tú liofilizas un alimento, el producto final tiene la apariencia de un alimento deshidratado. O sea, deshidrata, pero es mucho mejor que el sistema de deshidratación normal, que es aplicando calor, ¿sí? Bajitas temperaturas, pero por largos tiempos. Ese es el sistema actual de deshidratación. Pero cuando tú liofilizas, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿quién me colabora con la lectura en liofilización? Emanuel, colabórame. Okay. La biofilización es un proceso de conservación de los alimentos. Emanuel, ¿ya está leyendo? Sí, no me está oyendo. No, para nada. Ahorita fue que usted dijo, sí, no estoy yendo, y fue que lo escuché. El resto de la lectura no lo escuché para nada. Empiezo de nuevo. La biofilización es un proceso de conservación de los alimentos en el que se congela y se descongela el alimento pasando por el vacío y a presión atmosférica bajo. El resultado es un alimento similar. Espera. Pasando por el vacío y a presión atmosférica baja. Ok, ¿Sí? baja. Sí, Listo, sigue. punto. El resultado es un alimento similar al deshidratado, sin agua, que se puede conservar durante mucho tiempo. Ejemplo, frutos, fresas, bananas, moras, manzanas, arándanos, cereza, limones, mangos, frambuesa y naranjada. Verduras como espárrago, brócolis, zanahoria, aceituna, opio, coliflor, papa, hongo, espinaca, arroz, ají, cebolla, maíz, pimiento y arvejas. Quesos como queso blanco, provolone y Provolone. mozzarella. Carnes como res, pescado, aves y marisco. Bueno, quesos se lee provolone, que es un tipo de queso italiano, queso y el mozzarella. Mozzarella, que es el queso más consumido, que eso lo vamos a ver otro año con el favor de Dios, a nivel mundial, que se usa mucho para la pizza, que es lo que más les gusta a ustedes. Entonces, ese queso mozzarella, que es primo hermano del queso doble crema, que nosotros consumimos acá. Entonces, la liofilización básicamente conjuga dos aspectos, que son presión y ¿qué? Y temperatura. ¿Por qué presión? Presión porque básicamente, ¿en qué consiste el proceso? El proceso consiste en deshidratarlo, pero tiene una peculiaridad que utiliza lo que llama uno la liofilización, la sublimación. ¿Sí? Ustedes conocen lo que es la fusión, conocen congelación, conocen la ebullición, y la sublimación es el paso de estado sólido a gaseoso sin pasar por líquido. ¿Sí? ¿Y cómo se logra? Aplicando vacío. Se logra aplicando vacío a la cámara donde está el producto. Entonces, logramos eso. ¿Con qué parámetros de vacío se forman? Entonces, aquí vemos, dice que los rangos de temperatura van desde, aquí unos rositos, desde los menos 37 grados hasta los menos 93 grados centígrados. O sea que el alimento está súper congelado. Está extremadamente congelado y fuera de eso está haciendo mucho frío. ¿Sí? Entonces, y se manejan presiones atmosféricas que van desde los 27 a los 133 pascales. ¿Sí? Un pascal es una medida de presión, así como las atmósferas, los bares, los milímetros de mercurio. Los pascales son medidas de presión. Entonces se evapora el agua de la superficie del alimento y se sublima el agua. O sea, básicamente meter el alimento ¿en qué cámara? Ya les voy a mostrar los dibujos de unas cámaras de liofilización para que no queden perdidos.
Estas son unas cámaras de liofilización de varios modelos. Este es un modelo rectangular, ese es un modelo circular, es el mismo que tenemos acá. Son unos tambores que se sellan, parecen unas ollas de presión, pero básicamente están horizontales. Se sellan y ellas generan vacío, como la máquina de vacío que tenemos. ¿Qué es lo que hace? La máquina extrae todo el aire del interior del cilindro, el alimento se mete ahí y después se super congela y empieza a aplicar temperatura, pero al alimento directamente congelado. Entonces, al quitar la presión, digamos que el agua pasa directamente, o sea, el agua se evapora, pasa de estado sólido, que está congelada, inmediatamente se evapora y pasa a gas. O sea, lo normal, ¿cuál sería? Cuando usted pone un pedazo de carne congelada, lo saca del congelador, los mete al medio ambiente, ¿qué pasa? Primero se derrite y queda el poco de agua ahí y tiene que seguirlo calentando para que el agua que esté se evapore. En esa máquina lo que usted hace es meter alimento congelado, crea vacío, genera temperatura y empieza a evaporar el agua, pero sin pasar por el estado líquido del agua, sino que simplemente se evapora el agua directamente. Y es un método que es muy eficiente en cuanto a que da un mejor resultado que la deshidratación, porque se pierden menos vitaminas, hay menos posibilidad de que se contamine el alimento, porque no hay líquido disponible para las bacterias, porque simplemente pasa de congelación a vapor, ¿ya? Entonces tiene unas características especiales ese proceso. Pues, repito, no es económico, porque mire que una maquinita de estas está para alrededor de unos 90, 100 millones de pesos. Entonces no es barato y es pequeña. Imagínense este grande cuánto costará. Esta no, esta no, esta. Bueno, entonces dice, actualmente se aplica en las industrias farmacéuticas para preservar antibióticos, vacunas, plasma sanguíneo, hemoderivados, vitaminas, extractos y leche materna. O sea, la liofilización se usa en ese tipo de industria también. En la industria de alimentos, básicamente se está utilizando desde la Segunda Guerra Mundial, por ahí desde 1945, 48 para acá. Empezó para enviar ese tipo de alimentos al campo de batalla con los soldados. Entonces, básicamente, si ustedes sabían, lo que es la industria militar es uno de los mayores, digámoslo así, promotores de invenciones en la conservación de alimentos y que han aplicado más. ¿Por qué? Porque necesitan enviar alimentos al campo de batalla. Son los inventores de las raciones personalizadas que vienen en una pequeña bolsita y usted directamente lo calienta con unos químicos que le dan la misma bolsita y se calienta en la misma bolsa. Usted no tiene ni que siquiera generar fuego para calentarlo, sino que con ayuda de un poquito de agua de la cantimplora, un químico especial, mete la bolsita y ahí se calienta y tiene su ración caliente para consumir. Ellos son grandes promotores, igual la NASA, cuando mandan el alimento para los astronautas, también son grandes promotores de estos tipos de inventos en alimentos y en conservación de alimentos. Entonces también dice, en la industria de alimentos, por medio de la liofilización, se puede extraer más del 95% del agua contenida en un alimento, lo que se traduce en un gran beneficio con relación al costo del transporte, ya que permite cargar mayor cantidad de mercancía o mercadería sin necesidad de la cadena de frío. ¿Sí? Un producto liofilizado no necesita ser refrigerado porque ya está deshidratado, no tiene agua. Entonces no se va, lo que tiene que acompañarlo es de un buen sistema de empaque, porque usted sabe qué desventaja tiene cuando el alimento está deshidratado. Si usted lo deja en medio ambiente, él tiende a absorber humedad del medio que lo rodea. Y si absorbe humedad, ¿qué pasa? El producto tiende a generar hongos y bacterias. Entonces hay que acompañarlo después de liofilizado de un buen sistema de empaque que no permita la entrada de la humedad. Después dice, al finalizar el proceso de liofilización, el alimento se convierte en una estructura rígida que conserva la forma y el volumen, pero con un peso reducido. Obviamente, al pesar menos, va a valer menos su transporte, porque no, aquí en Colombia y creo que en todas partes del mundo se cobra el transporte por peso. Entre más pese algo, más lo cobra.
El alimento preserva sus características nutritivas y organolépticas. Al rehidratarlo, se recupera la textura, el aroma y el sabor original. ¿Sí? Hay tendencia, por lo menos en los Estados Unidos, de liofilizar trozos o steaks de carne, que son los trozos gruesos de carne. Ellos tienen la costumbre y lo mandan liofilizado. Es un producto y lo mandan por correo. Entonces, usted le llega ya a su casa el producto liofilizado, puede durarle 5 o 6 días máximo, dura un correo allá de lado a lado, de costa a costa en los Estados Unidos, y le llega su pedazo de carne listo. Usted compró, por ejemplo, en Alaska y lo compró en Miami, por decir algo. Le llegan 5 o 6 días un pedazo de carne, sin necesidad de refrigerarlo, sin nada. Bien empacadito, allá le llega a usted. Nomás lo rehidrata y lo prepara. ¿Ya? Entonces, esas son diferentes alternativas que presenta esa liofilización. Tiene muchas ventajas. En el área, por lo menos, de lo que son las bebidas como el café, el té, ¿sí? La liofilización permite para deshidratar el grano de café, al no pasar por estado líquido, hace que se conserve, ¿qué? Los aromas característicos del café. Por eso, por ejemplo, el café que viene deshidratado, instantáneo, eso es un café liofilizado. ¿Sí? ¿Qué le pasa si le echa agua caliente al café? Pues inmediatamente se produce los aromas y se volatilizan, o sea, se pierden en el ambiente. Entonces, cuando usted vaya a preparar realmente su café, va a quedar sin el aroma característico. Entonces, ese café se liofiliza, se congela primero, después se le hace el proceso de deshidratación y ya se seca de esa manera, sin que pase por estado líquido. ¿Sí? Entonces, tiene esa ventaja. ¿Para qué se usa? Para tipos de productos que tienen compuestos volátiles. ¿Volátil qué es? Que normalmente se pierden, como la gasolina, como el alcohol. Tú destapas un tarro de alcohol y empieza a evaporarse naturalmente. La gasolina también, tú lo destapas y inmediatamente empieza a escaparse solita. Eso se llama compuesto volátil, que vuela, que se sale. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Dorley, Emanuel, Maite. Oiga, profesor, una pregunta, pero no tiene nada que ver con el tema suyo.